Bienvenido. Como pastor he decidido introducir una nueva serie llamada La familia versus posmodernidad con este audio. Seguramente quieres saber qué es posmodernidad. Espero resolver tus dudas en los siguientes minutos. La familia en nuestros días está en crisis. Prueba de ello es el alto índice de divorcios, la depreciación del matrimonio, el maltrato a la mujer, el abuso hacia la niñez y la crisis patriarcal. Pero además, sigue deteriorándose por muchos factores sociales que son los aceleradores de la actual decadencia familiar. Un factor en el cual trataremos de ocuparnos en esta serie es el llamado posmodernismo. Este es considerado como un sistema de pensamiento contemporáneo que relativiza, es decir, niega los absolutos de todo a su alrededor. En el caso de la familia, acaba por despreciarla o concebir a la familia al antojo de la misma cultura y no por parte de Dios. Es decir, si todo es relativo, ahora la cultura se encarga de determinar cómo debe ser la familia y como resultado se propician todo tipo de cambios estructurales que sufre la familia tradicional. Claro está que esos cambios no se dieron repentinamente, sino que son parte de los efectos que se suscitaron de la forma libertina que vivieron las generaciones antepasadas, en especial en las décadas de los 60s y 70s. Ahora estamos sufriendo sus efectos. Como escribe Burke citando a Howe y Strauss, todos los expertos en diagnóstico siguen señalando hacia la era de los 60 y 70 como la hora fatal en la que todo comenzó a irse al infierno. Ante la permanente crisis familiar por la cual está atravesando las familias en el occidente y en toda Latinoamérica, se nos hace imprescindible poder contestarnos lo siguiente: ¿desaparecerá la familia como pronostican los sociólogos? Como cristianos deberíamos tomar en serio esta pregunta, pues nuestras familias no han sido inmunes a los cambios que la cultura posmoderna ha cosechado. Si bien es cierto que son factores influyentes, es patético creer que somos inmunes a los cambios de la gran huracán cultural como lo es el posmodernismo, pues sin darnos cuenta hemos adoptado muchos de los valores y formas de pensar de dicha cultura. Definición de familia. Jorge E. Maldonado, en su libro Fundamentos Bíblicos y Teológicos del Matrimonio y la Familia, escribe la siguiente definición: el matrimonio y la familia son más bien instituciones humanas, ya que por el acto creativo de Dios se insertan en la misma naturaleza y estructura humana. Sin embargo, la familia cristiana alcanza un significado y un valor muy elevado al pertenecer a la dimensión de la nueva creación en Cristo y participar como instrumento del reino de Dios en la tierra. Esta definición nos ayuda a comprender que la familia es de procedencia divina, pues Dios fue el creador y en su palabra tenemos los principios que la hacen funcionar de acuerdo al plan divino. Ahora bien, esta definición no estaría del todo completa sin mencionar que para que pueda darse el matrimonio debe ser entre un esposo y esposa como Dios lo diseñó. Definición de posmodernismo. Definir la posmodernidad no es algo tan sencillo, ya que representa en la cultura bajo distintas caras. Como dice Donner en su libro Fe y Posmodernidad, no se trata de una filosofía o ideología coherente, es más bien un ambiente, una realidad cultural, un conjunto de actitudes y presuposiciones. Según Donner, el posmodernismo está enraizado en la cultura misma, de ahí que es importante ser un buen observador de nuestra cultura para poder discernir sus errores. La mayoría de los occidentales, nos demos cuenta o no,
somos parte de una cultura posmoderna. Puede que no estemos de acuerdo con el panorama general de dicha cultura, pero no podemos luchar en contra del hecho de que está inmersa en nuestra sociedad y que es en esa cultura en la que tenemos que proclamar el Evangelio. Reconocer esto no quiere decir declarar que las ideas del posmodernismo son verdad y correctas. De hecho, son bastante superficiales y poco convincentes. Y es fácil probar que esas son sus características. Pero nuestra labor inmediata no es anular una cultura, sino conseguir que la gente de esa cultura escuche el Evangelio. Una definición sería la siguiente: el posmodernismo es un sistema de pensamientos contemporáneos que niega los absolutos y relativiza todas las cosas. Ahora bien, el posmodernismo es una cosmovisión o perspectiva de ver el mundo. Esta forma de ver el mundo es una de tantas que hay en el mundo, por eso es importante conocer esta visión, ya que así podremos entender lo que pasa con nuestra cultura en estos tiempos y de qué manera está influyendo en la deformación de la familia. Características del posmodernismo. A continuación, mencionaré brevemente las características que describen a la cultura posmoderna. Verdad subjetiva y relativa. Para el posmoderno, la verdad no viene por medio de investigar o basarse en el método científico como medio exacto para acceder a la verdad. La verdad es algo subjetivo, pues cada quien tiene su propia versión de la verdad. La deconstrucción es la vía que nos conduce a múltiples formas y verdades. Cada quien interpreta y le da significado a las cosas. Lo importante es vivir bien consigo mismo. Se rechaza la autoridad, pues los que presumen de tenerlas son los que tienen poder y acaban por imponer sus propias verdades. Aunque el posmodernista cree cierto tipo de verdad, sin embargo, niega la verdad absoluta. Todo es relativo. Fuerte sentido de comunidad. El modernismo enfatizó al yo autónomo. Las grandes figuras o líderes eran reconocidos. El posmodernismo, en cambio, promueve la vida en comunidad y a partir de ahí construir la verdad. Obvio es que las gentes buscan un sentido de identificación con otros grupos, aunque en el caso de los hijos, buscan estar fuera de la familia, buscan estar conectados en comunidades de redes sociales o grupos de amigos. Se mueve en el mundo de las imágenes. El posmodernismo nos enseña que nada es real, todo es ficticio, solo son imágenes que cambian constantemente. El método científico no es confiable, solo lo son nuestros sentidos. Micronarrativas para la vida. El posmodernismo niega los grandes relatos, pues niegan que exista una historia que unifique a la humanidad o que nos lleve a todos a un mismo fin. Cada quien tiene su propia historia de la vida, pero además de negar los grandes megarrelatos, la gente ante esta desconfianza vive en un cinismo social que le hace sospechar de todo. Efectos del posmodernismo en la familia. El posmodernismo es como una ola gigantesca que afecta todo a su paso, que al bajar las aguas se deja ver su devastación. El posmodernismo ha tenido grandes repercusiones para la sociedad. El pensamiento posmoderno fue el epicentro de un terremoto cultural que se ha replicado desde los años 60 de una forma penetrante y que se extiende más allá de una estructura mental de la verdad o la moral. Su influencia ha hecho vibrar a la más misma identidad de una generación y continúa afectando generaciones sucesivas en una gran variedad de formas. Hasta que comprendamos sus efectos, no podemos alcanzar con efectividad a quienes han sido moldeados por ella. Durante los últimos 40 años,
se han gestado grandes cambios sociales y ahora las nuevas generaciones están cosechando los efectos de las décadas anteriores en las que vivieron nuestros padres. Recordemos que la generación Boomers de los años 1946 a 1964 fueron los que vivieron la llegada del posmodernismo. Esa generación vivió la revolución sexual, la vida desenfrenada y la búsqueda de los grandes sueños. Las generaciones sucesivas están pagando la factura con niveles de récord de abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual, SIDA y los índices de divorcios más altos que se hayan vivido jamás. Esta era de libertad sexual comenzó a abrirle el paso a índices crecientes de adulterio y a una epidemia nacional de familias deshechas y papás ausentes. En México, la situación fue casi la misma que sufrió Estados Unidos, aunque sus efectos no fueron tan rápidamente notorios, ya que en nuestro país el machismo y la conservación de los valores familiares fueron más arraigados, pero desde los años 70 las generaciones han pagado la factura. Ahora las cosas han cambiado. En los últimos años el número de divorcios en México se incrementó considerablemente. Más aún, en México se han dictado leyes para la aprobación de matrimonios del mismo sexo, leyes de convivencia y adopción de hijos por parejas del mismo sexo. También ha aumentado el abuso y el maltrato familiar, que expertos han dicho que los profesionistas involucrados en la promoción y rehabilitación de la salud mental describen el derrumbe de la familia con acuciosidad. El abuso marital es mayor de lo imaginado, al igual que el maltrato infantil. Escrito por María Elena Sánchez en su libro Estrés y Salud. Los efectos del posmodernismo también se dejan ver en el alto índice de niñas teniendo bebés a temprana edad. Han dejado los libros para dedicarse a la adultez repentina. Y es que el posmodernismo les enseña a los niños, a los adolescentes, que debemos nuestra existencia al azar, que no hay Dios, que puedes hacer lo que quieras y creer en lo que tú quieras, que debes vivir la vida loca. Ahora nuestros jóvenes carecen de referentes, buscan apresuradamente copiar la imagen de su ídolo favorito o buscan pertenecer a la comunidad global a través del Facebook o el Twitter y son presas fáciles de la mercadotecnia. No conocen el noviazgo sino el marinoviazgo. Hoy se puede tener una relación sexual sin saber el nombre de la otra persona. En conclusión, existe un gran deterioro en la vida familiar, como resultado de los cambios culturales a partir de la década de los 60, y que han ido incrementándose década tras década, viéndose reflejado ahora por la falta de cohesión familiar, el diseño social, la ineficiencia de los símbolos y las referencias normativas de conducta. Debemos entender los cambios culturales que se están gestando en nuestra comunidad y desde ahí podemos ministrar a nuestras familias con el poder del Evangelio. Wave Beats Music.